Hola, ¿cómo está? Sí, yo estoy muy alegre por verlos en este tiempo. Sí, cada domingo es muy importante aprender la palabra. Sí, por medio de la palabra, nuestra fe puede aumentar. Sin la palabra, nadie puede vivir este mundo como lo sabemos. Por eso, después de recibir salvación, escuchar la palabra bien es muy importante. Tenemos que aprender la palabra más seguido. En este mundo, muchas personas no quieren escuchar la palabra, por eso ellos no pueden recibir salvación, ellos no pueden mantener su corazón ante Dios. Igualmente, después de recibir salvación, es muy importante escuchar la palabra, aprender la palabra más seguido, ¿sí? Sí, aunque mi español no es perfecto, yo sí tengo una petición. Por favor, escuchen bien para su espíritu, ¿sí? Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Por medio de tu sangre, tu gracia, recibimos salvación. Muchas gracias. Estamos aquí para aprender tu palabra. Por favor, enséñanos con tu sabiduría. Somos muy débiles. Nadie puede vivir este mundo sin tu ayuda. En este mundo hay muchas corrupciones, hay muchas tentaciones también. Por favor, salvarlos desde esta tentación. Además, podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Tenemos que recibir tu ayuda más veces. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría en este tiempo. Por favor, inscriba tu palabra en nuestro espíritu para vencer muchas dificultades ante nosotros. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8. Versículo 1 al 5. 8, 1. Capítulo 8, versículo 1 al 5. Es poco difícil buscar el libro, ¿sí? El libro apropiadamente. Eso significa que tenemos que leer la Biblia más diligentemente, ¿sí? Por medio de este esfuerzo, usted puede buscar los libros más fácilmente, ¿sí? Para nuestra fe tenemos que ser acostumbrados de buscar la palabra. Para esto tenemos que leer la Biblia más seguido cada día, ¿sí? Primera de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 5, yo voy a leer. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Lama para ver a Samuel. 5, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y dieron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un ley que los juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 19. Yo voy a leer. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, no, sino que habrá ley sobre nosotros. 20, yo voy a leer. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras.
si leemos capítulo 8, Primera de Samuel capítulo 8. En el tiempo de jueces, más o menos, 2 jueces gobernaron el país de Israel por mucho tiempo, casi 350 años. En ese tiempo, Dios fue el rey de los judíos, ¿sí? Pero pasando tiempo, lamentablemente, ellos habían pecado. Ellos habían cometido muchos errores. Pasando tiempo, su corazón se empeoró. Ellos cometieron los pecados más y más. Entonces, ellos empezaron a buscar un rey para gobernar su país. En ese tiempo, sí hubo el rey, esto es Dios. Dios es invisible, pero Dios está gobernando los judíos por mucho tiempo. Aunque ellos estaban en Egipto por mucho tiempo, por medio de la guía de Dios, ellos escaparon de Egipto satisfactoriamente. Después de Éxodo, ellos estaban en el campo por 40 años. En ese tiempo, Dios nos dio la comida especial. Usted sabe el maná, ¿sí? El maná descendió de Dios, ¿sí? Por eso ellos comieron la comida de Dios. Además, ellos sobrevivieron en el campo también. Ellos tenían que agradecer a Dios. Ellos tenían que respetar a Dios siempre. Pero lamentablemente ellos empezaron a buscar otro rey. Esto es muy milagro, ¿sí? Ellos no buscaron a Dios de nuevo otra vez. ¿Por qué? Lamentablemente ellos quisieron vivir este mundo según sus deseos. Cuando ellos estaban en Egipto, su corazón estaba muy, muy triste. Ellos sí sufrieron mucho, ellos tenían muchas tribulaciones. Entonces ellos buscaron a Dios. Entonces, por medio de la ayuda de Dios, ellos recibieron la salvación. Ellos agradecieron a Dios, ¿sí? Pero pasando tiempo, su corazón cambió. Ellos quisieron vivir en este mundo según su propio deseo. Igualmente, podemos cometer los mismos errores, ¿sí? Cuando conocimos que éramos pecadores, quisimos recibir la salvación. En este tiempo, nosotros oramos mucho para recibir la salvación, ¿sí? Pero ahorita, pasando tiempo, a veces queremos vivir este mundo según nuestro deseo. Cada persona tiene sus deseos, ¿sí? Pero para vivir este mundo, para Dios, tenemos que controlar nuestro propio deseo. Somos pecadores. Además, tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿Quién es el rey de nuestra vida? Esto es Dios. Entonces, Dios tiene que controlar nuestra vida. Dios tiene que gobernar nuestra vida también. Pero algunas personas no quieren ser gobernados por Dios. Ellos quieren controlar su vida por sí mismos. En este tiempo, los judíos sí cometieron estos errores. Ellos quisieron ser un rey de su vida en vez de adorar a Dios. Por eso ellos fueron destruidos por Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Salvador. Dios es el rey de nuestra vida. Vamos, por favor, vamos a marcar aquí, vamos a buscar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 36.
Hechos capítulo 2, versículo 36. Se lo leo. 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Yo voy a leer. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El significado de Cristo es el Salvador, ¿sí? Dios nos salvó, por eso podemos ir al cielo. Dios nos dio su vida. Cristo murió en la cruz para nosotros. Por eso Jesús se convirtió en un Cristo para nosotros. Después de recibir salvación, tenemos que comprender, tenemos que darnos cuenta de quién es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor. Los salvos tenemos que respetar, tenemos que considerar a Dios como nuestro Señor siempre. Eso significa nuestra vida tiene que ser gobernada por Dios. Dios es un rey de nuestra vida. Entonces tenemos que obedecer a la palabra, a su mandamiento siempre. Pero a veces algunas personas no quieren seguir la palabra. Ellos quieren hacer algo según su propia opinión. Ellos no quieren seguir la palabra, porque ellos ya olvidaron su rey de su vida. El rey de su vida es Dios, porque Dios los compró por su sacrificio, ¿sí? Por su vida somos comprado por Dios, ¿sí? Comprado por Dios. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Yo voy a leer. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? 20. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia dice, porque habéis sido comprados por precio. Nuestra vida fue comprada por Dios, por la vida de Jesucristo. Por eso somos la propiedad de Jesucristo. Somos pertenecemos a Dios, ¿sí? Pertenecemos a Dios. Tenemos que pensar quién es el dueño de nuestra vida. Por eso tenemos que respetar a Dios como el rey de nuestra vida. Es muy importante recordar quién es el dueño de nuestra vida. Pero lamentablemente en el tiempo de jueces ellos olvidaron Dios. Ellos olvidaron el rey de su vida. Por eso ellos pidieron otro rey en su vida en vez de Dios. Esto es el pecado de los judíos, ¿sí? Ellos tratan de poner una excusa, hacer una excusa ante Dios. Vamos a regresar 1 de Samuel capítulo 8. Primero de Samuel capítulo 8, versículo 1. Yo voy a leer.
Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ellos tenían algunas excusas sobre su petición. Mire, si Samuel es muy envejecido, por eso él no puede gobernarnos muy bien, porque él está muy envejecido, ¿sí? A veces sus hijos parecían muy malos, ¿sí? Ellos cometieron muchos errores. Ellos fueron muy corrompidos. Por eso los judíos no pudieron confiar en su palabra, en su juicio. Pero aunque ellos tenían las excusas ante Dios, sus excusas no estaban correctas ante Dios. De cierto, en su corazón, ellos tenían el corazón de vivir en este mundo según sus propios deseos. Por eso ellos rechazaron su Dios, su ley en el cielo, Dios. Por eso ellos pidieron otras leyes. Tenemos que pensar sobre Dios siempre en nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra vida. Pero a veces, por nuestra naturaleza pecaminosa, podemos rechazar Dios de nuestra vida. Tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que cuidarlo, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81, versículo 10. Salmos capítulo 81. Versículo 10. Yo voy a leer. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Esto es la promesa de Dios. Después de Éxodo, Dios les prometió. La Biblia dice, abre tu boca, yo la llenaré. Esto es la promesa de Dios. Pero la Biblia dice, los judíos no quisieron pedir a Dios. Ellos no quisieron estar con Dios. 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Sorprendentemente, ellos no quisieron seguir a Dios. Porque en el campo ellos quisieron seguir sus propios deseos. A ellos les gustaban hacer algo según su deseo, su naturaleza. Queremos pecar, esto es nuestra naturaleza, ¿sí? Pero por medio de Dios, nuestra naturaleza puede ser controlada. Pero lamentablemente en este tiempo los judíos no quisieron seguir la palabra. En vez de seguir la palabra, ellos trataron de hacer según sus deseos. Por eso ellos fueron destruidos por Dios. Tenemos que pensar que Dios es nuestro Señor. Dios es el dueño de nuestra vida. Tenemos que recordar este hecho siempre. Por medio de esto, nuestra vida puede ser guardada por Dios, ¿sí? Vamos a buscar Jueces capítulo 13. Jueces. Capítulo 13, versículo 5. Jueces capítulo 3, versículo 5. Esta historia es sobre Sansón. Sansón fue Lázaro. Si 5 yo voy a leer. Pues aquí que
concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto es acerca del nacimiento de Sansón. Sansón era un nazareo. Nazareo significa las personas que fueron separados de este mundo. Nazareos tienen que servir a Dios siempre, para siempre, ¿sí? Especialmente para él, si hubo un mandamiento. Esto es, la Biblia dice, y navaja no pasará sobre su cabeza. No es permitido cortar sus cabellos, porque los cabellos significa bajo de la autoridad de Dios, ¿sí? Está bajo de la autoridad de Dios, ¿sí? Pero por eso, si Sansón y nazareros no fueron permitidos cortar sus cabellos en su vida, ¿sí? Pero lamentablemente Sansón olvidó la existencia de Dios. Sansón ignoró la autoridad de Dios. Por eso, él fue cortado por una mujer. Vamos a buscar Jueces capítulo 16, versículo 1. Yo voy a leer. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Lamentablemente, Sansón tenía una debilidad. Esto es la mujer. Él estaba muy débil hacia las mujeres. Por eso, él tenía un hábito muy malo. Él visitó a las casas de mujeres muchas veces. Por eso, él era tentado por las mujeres muchas veces. Finalmente, su cabello fue cortado por una mujer. ¿Sí? Versículo 16. 15, capítulo 16, versículo 15, yo voy a leer. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16. Y aconteció que, presionádole ella cada día con sus palabras, importunádole, su alma fue reducida a mortal angustia. Por medio de la petición de una mujer, lamentablemente Sansón reveló el secreto de su fuerza. Su fuerza vino de Dios. Por medio de su cabeza, por medio de su cabello, él puede hacer algo en Dios. Él era muy fuerza por medio de la ayuda de Dios. ¿Sí? Por eso su pelo, su cabello, tiene que ser guardado. Lamentablemente, por medio de la tentación de una mujer, él reveló un secreto ante esta mujer. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy
Nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Lamentablemente, él habló sobre su secreto. Por eso, lamentablemente, su cabello fue cortado por esta mujer. ¿Sí? Por eso, él perdió su poder, su fuerza en Dios. Cuando él guardó su cabello, él tenía el poder. Como yo expliqué, la cabello significa la autoridad de Dios. ¿Sí? Él estaba bajo de la autoridad de Dios. En ese tiempo, Dios fue el rey de Sansón. Pero cuando su cabello fue cortado, lamentablemente, él olvidó su rey, su dueño de su vida. Por eso él perdió el poder en Dios. ¿Sí? ¿Me entiende? Igualmente, tenemos que recordar siempre sobre nuestro rey. Dios tiene que gobernar nuestra vida. Eso significa que tenemos que obedecer a la palabra de Dios siempre. Esto es nuestro deber. Esto es nuestra responsabilidad. Pero lamentablemente, igualmente como Sansón, tenemos la debilidad. Por eso podemos desobedecer a la palabra. Podemos seguir nuestro camino según nuestra naturaleza. Esto es muy, muy peligroso. Sansón se fue destruido. Vamos a buscar versículo 21. Yo voy a leer. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Sorprendentemente, Sansón perdió su poder, su fuerza, cuando él ignoró la existencia de Dios, cuando él ignoró el dueño de su vida. Igualmente, cuando nosotros comprendimos que Dios es el dueño de nuestra vida, si podemos recibir la ayuda de Dios, podemos recibir la fuerza de Dios siempre. Dios tiene que gobernar nuestra vida, nuestra día y día, porque Dios es el dueño de nuestra vida, ¿sí? Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Yo voy a leer. Se lo leo. Las moscas muertas hacen heder y mal olor del perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? La Biblia dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. ¿Sí? Por medio de las moscas muertas, según la Biblia, el
perfume no puede ser usado. Las moscas son muy pequeños, ¿sí? Por medio de esto, las cosas preciosas pueden ser destruidas. ¿Qué tal nuestra vida cristiana? Por los pecados pequeños, nuestra vida cristiana puede ser destruida, ¿sí? Ellos no pueden continuar su vida cristiana, como Sansón, como los judíos. Ellos siguieron sus deseos. Ellos no quisieron estar con Dios. Por eso ellos rechazaron Dios de su vida. Ellos se convirtieron en un rey de su vida. Ellos quisieron gobernar su vida por sí mismos. Ellos no quisieron respetar la palabra de Dios. Ellos vivieron por sí mismos. Esto es el pecado, ¿sí? Como yo expliqué, nuestra vida pertenece a Dios. Nuestra vida es la propiedad de Dios. Por eso, como un esclavo, tenemos que obedecer a la palabra. Esto es nuestra responsabilidad. No está bien vivir este mundo según nuestro sueño, nuestro plan. En vez de seguir estos, tenemos que seguir la palabra, porque somos las propiedades de Dios, ¿sí? Pertenecemos a Dios, ¿sí? Pertenecemos, ¿sí? Pertenecemos, ¿sí? Pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Por eso tenemos que respetar la voluntad de Dios siempre. Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el rey de nuestra vida, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 32. Pertenecemos a Dios, ¿sí? Salmos capítulo 32, versículo 8. Versículo 8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Porque tenemos que respetar a Dios, a su palabra. Sí, porque tenemos que obedecer a la palabra. La Biblia tiene la respuesta. Salmos capítulo 32, versículo 8. Yo voy a leer. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fiaré mis ojos. No seáis como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que han de ser suetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Podemos ser los caballos y los mulos sin entendimiento. Usualmente Dios nos enseña nuestro camino, sí, siempre. Por eso tenemos que caminar en el camino de Dios en nuestra vida. Tenemos que caminar según su palabra, porque somos sus esclavos. Dios es nuestro rey. Por eso es correcto seguir su palabra. Pero, lamentablemente, podemos ser los caballos, ¿sí? Caballos sin entendimiento. Eso significa podemos caminar según nuestro camino, ¿sí? Versículo 10. Yo voy a leer. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. La Biblia dice, muchos dolores habrá para el impío. Para esas personas, muchos dolores pueden venir de Dios. Tenemos que sufrir. Tendremos que sufrir cuando no obedezcamos a Dios. Como yo expliqué,
pertenecemos a Dios, ¿sí? Por eso Dios es el dueño de nuestra vida. Yo tengo 2 hijos. Mis hijos tenemos que obedecer mi palabra. A veces ellos no quieren. Ellos quieren hacer algo según sus propios deseos. Además, ellos usualmente hablan las mentiras para mí, para si poner una excusa y esconder sus errores. ¿Está bien? No. ¿Sí? Somos los hijos de Dios. Además, no está bien esconder nuestros pecados ante Dios. ¿Sí? Nadie puede engañar a Dios. ¿Sí? Dios es todopoderoso. Dios sabe todo. No está bien poner algunas excusas ante Dios también. Tampoco, ¿sí? No están bien. Solamente tenemos que seguir la palabra de Dios. Esto es nuestra responsabilidad. Sin la obediencia, la Biblia dice, mucho dolor va a venir de Dios, ¿sí? Nuestra vida empeorará, ¿sí? Además, Dios va a destruir nuestra vida, ¿sí? Porque Dios nos compró con tu vida. Por eso, Dios va a hacerlo. Dios puede hacer algunas cosas para nosotros, ¿sí? Vamos a buscar Jeremías capítulo 31. Perdón, Job capítulo 39, primeramente. Job capítulo 39, Job. Job capítulo 39, versículo 9. Job capítulo 39, versículo 9. Job capítulo 39, versículo 9, yo voy a leer. ¿Quiera el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Esto es sobre el búfalo. Búfalo no quiere estar en un cierto lugar. Quiera el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre. Sorprendentemente, el búfalo no puede estar en pesebre, porque usualmente él ignora el dueño de él, ¿sí? Por eso el búfalo no puede ser usado por su dueño. Además, versículo 11, confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor. Como sabe, un búfalo es muy fuerte, pero lamentablemente si nadie puede utilizar este animal para su trabajo, ¿sí? Porque él no puede obedecer a la palabra de su dueño, ¿sí? Ustedes pueden tener una habilidad en Dios, pero sin la obediencia, ustedes no pueden ser utilizados por Dios. Versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Fiarás de él para que recua tu semilla y la junte en tu era. Por medio de estos animales, los granjeros no pueden llevar las semillas, los frutos. Sería imposible porque ellos no saben cómo obedecer a la palabra de los dueños. Igualmente, las personas que no obedecen a la palabra no pueden llevar los frutos. Aunque ellos trabajen muy diligentemente, ellos no podrán llevar frutos a Dios, ¿sí? Porque ellos no saben el significado de obedecer. Tenemos que pensar que Dios es el dueño de nuestra vida. Tenemos que pensar que Dios es el rey de nuestra vida. Entonces tenemos que obedecer a la palabra o
al mandamiento de Jehová como el Rey. Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el Rey de nuestra vida también. Por esto podemos obedecer a la palabra. ¿Sí? Además, Dios nos permite muchos frutos. ¿Sí? Por medio de nuestro trabajo podemos llevar más almas perdidas a Dios también. De cualquier manera, si para glorificar el nombre de Dios tenemos que obedecer. Esto es la manera de considerar a Dios como nuestro dueño, como nuestro Rey. ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Porque si tenemos que obedecer a la palabra, porque tenemos que considerar a Dios como el Rey de nuestra vida. Por medio de la obediencia, Dios puede darnos la paz o la felicidad verdadera. Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículo 5. 3, 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. 6, 2 versículos, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocerlo en todos tus caminos, enderezará a tus veredas. Versículo 5, la Biblia dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? 6, reconocerlo en todos sus caminos. Tenemos que conocer a la existencia de Dios en todos nuestros caminos. Esto es considerar a Dios como el Rey de nuestra vida. No está bien confiar si nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. La Biblia dice 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en nuestro pensamiento es un orgullo. El orgullo, ¿sí? Los orgullosos no pueden confiar en la palabra. El orgullo significa ignorar la existencia de Dios. En todos los tiempos de nuestra vida, en todos los campos de nuestra vida, tenemos que comprender que Dios es el dueño, ¿sí? Además, Dios puede gobernar nuestra vida siempre, ¿sí? Entonces, versículo 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La Biblia dice, por medio de esto, la paz en nuestra vida aumentará. ¿Sí? Además, podemos recibir la bendición de Dios más y más. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sorprendentemente, por medio de la obediencia, podemos recibir la bendición de Jehová. ¿Sí? Dios nos dará la bendición verdadera. Además, podemos recibir muchas cosas espiritualmente, materialmente. ¿Sí? Por eso tenemos que considerar que Dios es el dueño de nuestra vida. ¿Me entiende? ¿Sí? Vamos a buscar Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 23. Versículo 23. Yo voy a leer. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá
lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. 23 a 20 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Tenemos que temer a Dios. Eso significa, tenemos que considerar a Dios es nuestro dueño, ¿sí? Nuestro Señor. Entonces, nuestra vida sería mejor. Dios puede darnos el reposo, la paz verdadera. Si todas las personas quieren descansar en Dios, si ellos quieren obtener la paz siempre, ¿cómo podemos obtener esta paz? Por medio de la obediencia, ¿sí? La obediencia. Eso significa considerar a Dios como el dueño de nuestra vida. La autoridad de Dios es muy, muy alta, ¿sí? Somos muy, muy bajos, ¿sí? Pero tenemos que respetar la voluntad de Dios siempre. Además, tenemos que seguir su voluntad. Esto es nuestro deber, nuestra responsabilidad, ¿sí? ¿Cómo podemos obedecer a la palabra más y más? ¿Cómo podemos respetar a Dios más y más? Hay algunas maneras según la Biblia. Vamos a buscar, vamos a aprender sobre estas maneras uno por uno, ¿sí? Lo primero, tenemos que comprender que somos muy, muy débiles. Tenemos que darnos cuenta de nuestra debilidad ante Dios. Esto es lo primero. Entonces podemos confiar en Dios. Somos muy, muy débiles, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39, versículo 4. Salmos capítulo 39, versículo 4. Salmos capítulo 39, versículo 4. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. Esto es la confesión de rey David. Él se confesó que él era muy, muy débil ante Dios. ¿Sí? Por eso él confió en Dios siempre. Si para él Dios es el rey siempre, por eso su vida fue gobernado por Dios, su vida fue protegido por Dios siempre. Para recibir la protección de Dios tenemos que confiar en Dios. Para esto, lo primero tenemos que comprender que somos muy, muy débiles ante Dios, ¿sí? Esto es muy, muy importante. Tenemos que darnos cuenta de este hecho. Entonces podemos confiar en Dios. 7. Yo voy a leer. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Su esperanza está en Dios, porque Dios es el dueño de su vida. Igualmente, tenemos que saber que somos muy, muy débiles. No hay habilidades en nuestra vida. Sin Dios somos nada. Nadie puede ser usado por Dios, ¿sí? Después de, sepamos nuestra debilidad, podremos confiar en Dios más y más. Por eso es muy importante darnos cuenta de nuestra debilidad. ¿Sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26.
8:26, ¿sí? Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y de igual manera de espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? La Biblia dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. ¿Sí? Para recibir la ayuda de Dios tenemos que saber de nuestra debilidad. Cuanto más así conocemos nuestra debilidad, más ayuda podemos recibir de Dios. Para recibir la ayuda de Dios es muy importante darnos cuenta de nuestra debilidad. ¿Ustedes son muy débiles ante Dios? Sí, somos muy débiles. Por eso tenemos que confiar en Dios. Dios tiene que ser un ley de Dios, porque somos muy débiles. Entonces podemos confiar en Dios, ¿sí? Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8. Aún apóstol Pablo tenía las debilidades en su cuerpo. Por eso él oró. Él había orado muchas veces. Por medio de su oración, sorprendentemente, Dios le dio la gracia, la fuerza. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. Yo voy a leer. Se lo leo. 8 a 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 9, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si por su debilidad, si quien, apóstol Pablo oraba muchas veces a Dios, entonces Dios le dio la gracia. Además, Dios le dio más bendiciones. Por eso su corazón estaba lleno de la gracia de Jehová. ¿Cómo podemos obedecer a la palabra más y más? ¿Cómo podemos respetar a Dios como nuestro rey, nuestro dueño? Tenemos que comprender nuestra debilidad, ¿sí? Somos muy, muy débiles, ¿sí? Por eso tenemos que confiar. Sin Dios, nadie puede vivir este mundo, nadie puede hacer algo para Dios. Por eso tenemos que comprender nuestra debilidad ante Dios siempre, ¿sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. ¿Cuál es su debilidad? Algunas personas tienen la debilidad sobre dinero. Algunas personas tienen la debilidad acerca de las mujeres o los hombres o sus carreras. Cada persona tiene sus deberes, sus debilidades, como Sansón, como Rey David. Sansón tiene una debilidad, esto es una mujer, ¿sí? Rey David tenía su debilidad, esto es la mujer también. Además, Judas tenía una debilidad, esto es el dinero, ¿sí? Por eso él rechazó a Jesucristo, ¿sí? Igualmente, por nuestra debilidad podemos rechazar a Dios en nuestra vida. Entonces podemos seguir nuestro corazón, nuestro deseo, ¿sí? Para protegerlo, tenemos que cuidar nuestra debilidad. Cada persona tiene sus
debilidades, ¿sí? Tenemos que recordar este hecho, ¿sí? Hebreos capítulo 10, versículo 21. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cómo podemos controlar nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cómo podemos obedecer a la palabra más y más? Permanece en la iglesia. Esto es una manera de obedecer a la palabra más y más. ¿Por qué? En la iglesia hay Jesucristo, hay la existencia de Jesucristo. Por medio de la ayuda de Jesucristo, nuestro corazón puede cambiar. Podemos obedecer más y más. Podemos controlar nuestra naturaleza más y más. Porque en la iglesia hay la ayuda de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 15. Yo voy a leer. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadeceréis de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Acerquémonos, pues, confiadamente el trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. 16, la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Para recibir la ayuda de Dios tenemos que ir a Jesucristo más y más. Eso significa en la iglesia podemos recibir la ayuda para controlar nuestra naturaleza. Somos muy débiles, por eso podemos pecar, podemos rechazar la existencia de Dios en nuestra vida. Es muy fácil, pero en la iglesia, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, nuestro corazón puede ser guardado. ¿Sí? Por eso, permanecer en la iglesia es la gracia. ¿Sí? Permanecer en la iglesia es la manera de controlar su corazón. ¿Sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Nosotros ya aprendimos sobre esto, ¿sí? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Como yo expliqué, esto es el poder de Dios en la iglesia. En la iglesia hay la ley de vida en Cristo. En la iglesia hay la ley del espíritu de vida en Cristo también. Por eso, por medio de este poder, por medio de esta fuerza, nuestro corazón puede ser guardado. Como yo expliqué, si hay dos leyes en nuestro corazón, la ley de pecado, la ley de espíritu. Pero en la iglesia, sorprendentemente, Dios nos da otra fuerza. Por medio de esta fuerza podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro deseo. ¿Sí? Vamos a buscar Isaías capítulo 40.
Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Sorprendentemente, en Dios hay la energía, hay la fuerza nueva. Por medio de esta fuerza podemos vencer nuestro deseo, ¿sí? Nuestra naturaleza, ¿sí? Necesitamos recibir la ayuda, necesitamos recibir la provisión de Dios, ¿sí? Por esto podemos vencer nuestra naturaleza, ¿sí? Dios puede proveernos la fuerza, ¿sí? La fuerza, la energía nueva en la iglesia. Por eso es muy importante reunirnos más seguido para recibir la ayuda, ¿sí? El poder. Los salvos tienen que reunirse más seguido. Como yo expliqué, en la iglesia primitiva, los salvos se reunieron más seguido. Por eso ellos se pudieron vivir muy activamente o apasionadamente sí, ante Dios. ¿Sí? Ellos no fueron controlados por su naturaleza. Ellos vencieron sus deseos. Igualmente, tenemos que reunirnos más seguido para recibir la ayuda de Dios. En este mundo, como se sabe, su venida, su segunda venida está muy cerca. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos. Capítulo 10. Versículo 24 y 25. Voy a leer. Y considerémonos unos a otros para expulsarnos al amor y las buenas obras. 25. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy en día sí podemos ver muchas señales, porque su venida, la venida de Jesucristo está muy cerca. La Biblia dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este día se acerca, ¿sí? Por eso tenemos que reunirnos más seguido para recibir la ayuda de Dios, para recibir el poder de Dios más y más. Sin la ayuda de Dios, podemos vivir este mundo según nuestro deseo, ¿sí? Lamentablemente, hoy en día, en la iglesia, por la cuarentena, sí, algunas personas no quieren asistir a la comunión, porque ellos tienen muchas preocupaciones, por eso ellos no quieren tener la comunión con los salvos. Lamentablemente, su corazón está lleno de las cosas mundanas, ¿sí? Además, ellos están viviendo según sus deseos. Ellos quitaron la existencia de Dios de su vida. Ellos ya olvidaron todo, ¿sí? Este caso puede ocurrir. Tenemos que cuidar a nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que hacer con cuidado, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Versículo 173.
119, versículo 173. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. En nuestra vida es muy importante elegir la voluntad de Dios siempre, ¿sí? Por medio de nuestra selección, nuestra opinión, nuestra opción correcta, nuestra vida puede ser decidida, ¿sí? Porque tenemos que elegir, tenemos que recoger las cosas buenas siempre. Podemos así, recoger una cosa, las cosas mundanas o las cosas en Dios. Por medio de nuestra selección, nuestra vida sería decidida, ¿sí? Por medio de nuestra selección podemos mostrar que quién es el dueño de nuestra vida. Cuando ustedes recojan sus cosas, eso significa usted será el dueño de su vida. Pero de otra manera, ¿sí? De otra manera, eso significa el dueño de nuestra vida es Dios, ¿sí? Tenemos que elegir las cosas de Dios, ¿sí? Las cosas en Dios. Tenemos que recoger las cosas de Dios siempre. La Biblia dice, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Sorprendentemente, por medio de escoger la palabra de Dios, podemos recibir la ayuda, ¿sí? De Dios, ¿sí? Todos los salvos quieren recibir la ayuda de Dios, ¿sí? Ellos quieren recibir el socorro de Dios. Para esto tenemos que elegir apropiadamente. Tenemos que escoger las cosas en Dios. Eso significa Dios es nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor Dios puede ayudarnos siempre. Vamos a buscar Génesis capítulo 13. Génesis 13, 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Génesis capítulo 13, versículo 10. Yo voy a leer. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodom y a Gomorra. 11, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lamentablemente, por su codicia, él se fue de Abraham. Por eso, lamentablemente, Lot no podría ser usado por Dios, ¿sí? Su vida se convirtió inútil ante Dios también. Sí, lamentablemente, él escogió las cosas mundanas en vez de las cosas en Dios. Por medio de su selección, su vida se convirtió muy, muy mal. Igualmente, nuestra decisión, nuestra selección en nuestra vida es muy, muy importante. Tenemos que escoger las cosas en Dios siempre, en vez de las cosas mundanas.
ante ustedes hay las opciones. Por ejemplo, usted puede escuchar el sermón o usted no puede escuchar el sermón. Usted puede orar o usted no puede orar antes de acostarse, ¿sí? Ustedes pueden tener la comunión o usted no puede tener la comunión con los hermanos. Todo es la opción. Usted tiene que escoger las cosas en Dios. Por medio de su selección, su decisión correcta, usted puede mostrar que Dios es el dueño de su vida. Por medio de la selección correcta, su vida sería mejor. Su vida puede recibir más bendición de Dios, ¿sí? Además, Dios puede usarlos más y más para su trabajo, ¿sí? Vamos a buscar 1 de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 19. Capítulo 8, versículo 19 y 20. Yo voy a leer. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Los judíos negaron a Dios en este tiempo. En vez de alabar, en vez de respetar a Dios, ellos quisieron tener sus reyes, porque ellos ignoraron el rey en el cielo, ¿sí? Además, ellos quisieron vivir este mundo según sus deseos. Ellos quisieron ser un rey de su vida, ¿sí? Igualmente, podemos olvidar nuestro rey en el cielo, ¿sí? Nuestra vida tiene que ser gobernada por Dios, porque Dios es el rey de nuestra vida. Dios nos compró con su vida, con su sangre. Por eso tenemos que respetar a Dios como nuestro rey. Dios es el dueño, Dios es el rey de nuestra vida. Por eso tenemos que obedecer a Dios siempre. Tenemos que controlar nuestra naturaleza para obedecer a Dios más y más. Para esto, lo primero tenemos que comprender que somos muy débiles. Tenemos que comprender nuestra debilidad, ¿sí? Nuestra debilidad. Por esto podemos obedecer a la palabra más y más. Además, tenemos que permanecer en la iglesia, porque en la iglesia hay la guía de Dios, hay el poder de Dios en la iglesia. Por eso, nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa puede ser controlada en la iglesia, ¿sí? Además, tenemos que escoger las cosas en Dios siempre. Por esto, podemos controlar nuestra naturaleza. Además, podemos ser gobernados por Dios, ¿sí? Vamos a ver juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Somos muy débiles. Además, tú eres nuestro Rey. Por medio de tu sacrificio recibimos salvación. Tú nos diste su vida. Por eso tenemos que respetar tu palabra siempre. Pero lamentablemente a veces nosotros negamos tu existencia. A veces nosotros ignoramos tu voluntad. Por favor, haznos más humildes ante Dios. Por favor, ayúdanos a obedecer a tu palabra más y más.
Por favor, cámbianos con tu palabra siempre. Especialmente, por favor, danos el poder para llevar más almas perdidas a tu gloria. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.